Muy buenas, soy Quique Márquez y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a ver cómo hacer una exposición online, virtual o incluso grabada en vídeo impresionante. Y de verdad lo digo, vais a hacer una exposición increíble. ¿Por qué? Porque nos vamos a basar en una cosa muy guay que todos nos gustaría poder hacer muchas veces, que es en que vamos a leer la exposición. Además de forma que no se va a notar que estamos leyendo, ya os explicaré después cómo se hace eso, pero también nos vamos a estar basando en una clave del vídeo que es muy buena porque nos permite modular, cambiar nuestro comportamiento dependiendo del punto en el que nos encontremos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues en nuestro guión vamos a tener indicaciones que vamos a leer, pero que no vamos a decir en alto. Por ejemplo, si queremos colocar un silencio, que como vimos en el vídeo del cómo no ponerse nervioso durante una exposición, los silencios pueden ser muy buenos, podemos colocar dentro de nuestro guión silencio en otro color, de forma que al estar en otro color sabemos que no tenemos que leerlo, pero también pone silencio de forma que cuando lo leemos nos callamos y así creamos ese momento un poco más fuerte en nuestro discurso. Un buen momento para introducir ese silencio podría ser al principio. Al igual que yo estoy haciendo este vídeo, tú podrías hacer: muy buenas, soy Quique Márquez y en este vídeo vamos a ver cómo hacer una exposición. Y ahí pondrías silencio y te callas, cuentas hasta 3, hasta 4 y luego sigues. Y ahí ya hemos metido un buen momento dentro de nuestra exposición nada más empezar. Y también incluso podrías meterlo en cualquier otro punto de la exposición en el que tú pienses que quedaría bien un silencio. ¿Qué más cosas podemos meter en nuestra exposición de forma que quede más profesional a través de estas cosas que vamos a estar leyendo pero que no vamos a decir en alto? Pues una muy buena es cambiar el tono. ¿Por qué? Porque si haces una exposición todo el rato en el mismo tono, se vuelve aburrida, es muy monótona. Entonces tú, dentro de tu guión, puedes poner cosas como emoticonos que te den un poquito de alegría en el momento, como que lees algo que es gracioso, pero para de verdad sentirlo te pones después un emoticono de risa, un jajaja. De esa forma, cuando lo lees, como que te va a cambiar un poco el tono, te va a cambiar la expresión, de forma que vas a expresar en este momento, con el ejemplo de la risa, más felicidad, más humor, de forma que va a cambiar el tono de tu discurso y de esa forma va a ser además distinto al del resto de personas. Y esto se puede hacer de muchas otras formas, igual que he dicho, tono más contento, en otras partes a lo mejor quieres poner un tono un poco más apagado o un tono más fuerte. Otra forma de la que nos podemos aprovechar de lo que vamos a estar leyendo pero no diciendo en alto es que si eres una persona que tiende a hablar muy rápido, te puedes ir poniendo recordatorios a lo largo del texto diciendo: habla más lento, habla más lento. Porque a mí, por ejemplo, me pasa mucho que yo tiendo a hacerlo muy rápido y de esa forma el habla más lento me recuerda que tengo que ralentizar un poco para que se entienda bien el discurso que estoy dando. Y de esa forma va a ser todo mucho más comprensible. Al igual que si eres una persona que tiene un tono muy bajo de voz, que suele hablar muy bajito cuando da el discurso, ponte recordatorios de sube el tono, habla más fuerte para que se te entienda mejor. Además, podemos aprovecharnos y escribir a grandes rasgos dentro de nuestro guión cuáles son las partes grandes, poniendo títulos grandes, sabiendo en qué parte nos encontramos. Por ejemplo, si yo estoy leyendo la parte de la presentación, arriba pongo en un título grande presentación y dentro de ese texto estaría la presentación. De forma que si yo empiezo a hablar de algo que no está exactamente en el guión, cuando vuelvo al guión sé más o menos en qué zona me encontraba y así no me pierdo. Y además, un plus a esto sería que no hagas bloques de texto muy grandes, que haya párrafos de por medio, porque así, si empiezas a hablar de algo que no está escrito en el guión, cuando vuelves te es mucho más fácil localizar dónde estabas antes porque no es un bloque grande, sino que hay espacios de por medio que te permiten saber en qué párrafo te encontrabas antes. Ahora, hay dos cosas importantes que tienes que tener en cuenta en tu guión para distinguirte de tus compañeros y para que tu discurso sea bueno. ¿Qué son esas dos cosas? Pues la primera es que no te alargues. O sea, el hecho de que puedas preparar con antelación tu guión bien, sabiendo exactamente qué es lo que vas a estar diciendo, te permite no alargarte un montón, que no vayas a repetir lo mismo una y otra vez, sino que seas conciso y sepas exactamente qué es lo que vas a decir. O sea que resume bien lo que quieres decir en vez de alargarlo muchísimo e incluso incluye ejemplos para que se entienda bien lo que vas a estar diciendo. Siempre con la estructura de primero lo explicas y luego pones el ejemplo y ya luego pasas a lo siguiente. Y la segunda cosa que puedes hacer para distinguirte también mucho de tus compañeros es que en una exposición lo que quieres es transmitir un único mensaje, pero ese mensaje tiene que estar dado por
diferentes argumentos que apoyen a ese mensaje. De esa forma, lo que puedes hacer es, como hemos dicho ya, vamos a decir primero una explicación, luego con un ejemplo, y luego vamos a poner otro argumento que apoye el mismo mensaje, pero de una forma distinta y con un ejemplo distinto que dé mucho más comprensión a lo que estamos diciendo. ¿Qué más cosas podemos hacer? Pues mira, es importante en una exposición virtual que seas expresivo. ¿Por qué? Porque normalmente en una exposición virtual tendemos a estar sentados y no se nos ven las manos, entonces como que solo se nos ve la cabeza, se nos ve un poco más así. Entonces lo que podemos hacer es, primero, si puedes ponerte de pie, muchísimo mejor. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy de pie, lo cual permite que transmita muchísimo más. Incluso si se te pueden ver las manos, va a ser mucho mejor porque también vas a transmitir mucho más y vas a comunicar mejor. Porque al fin y al cabo, si lo tienes en cuenta, cuando estás en clase, estás de pie, se te ve el cuerpo entero, con lo cual puedes ser más expresivo con lo que estás diciendo. En cambio, si haces la presentación sentado, por mucho que yo mueva las manos, no se está viendo lo que estoy haciendo. Y ahí está la diferencia. Si puedes, ponte de pie y que se te vean las manos para que cuando estés hablando se exprese bien todo lo que estás diciendo. Ahora, una cosa muy importante. Yo te recomendaría que en el caso de que puedas no usar diapositivas, no las uses. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer que tu exposición sea mejor que la del resto es que seas distinto. ¿Y qué te hace distinto? No usar diapositivas, porque la gran mayoría de personas se va a querer apoyar sobre diapositivas para hacer su discurso, pero tú no, porque ya tenemos el guión súper bien escrito, no nos hace falta ningún tipo de guía, lo cual nos va a permitir no tener diapositivas. Y el no tener diapositivas también te van a estar viendo la cara y lo que hemos dicho de ser más expresivo te va a servir más todavía. Entonces tu exposición va a ser completamente distinta a la del resto si no usas diapositivas y el resto de personas sí que la está usando. En el caso de que sea obligatorio que uses diapositivas, que podría ser que lo fuera, te recomendaría que pusieras todo imágenes, que pusieras el mínimo texto posible para que la mayor cantidad de tiempo te estén echando cuenta a ti y no al texto de las diapositivas, porque realmente eso lo que hace es distraer a la persona que va a estar echando cuenta a una de las dos cosas, o a ti y lo que dices, o a la diapositiva y el texto que tiene. Entonces siempre o no diapositivas o muchísima imagen. Y ahora vamos con lo que todos estaréis esperando, que es qué tenéis que hacer para poder leer sin que se note que estás leyendo. Mirad, lo primero es que yo ahora mismo tengo mi cámara aquí delante. ¿Qué significa eso? Que cuanto más cerca esté yo de la cámara, si yo ahora empiezo a leer el texto desde esta distancia, yo me imagino ahora que tengo un texto delante. Entonces empiezo a hacer así y miráis, fijaros mis ojos. Seguramente se nota bastante lo que estoy haciendo. Ahora, si me alejo de la cámara y muevo en el mismo rango, se nota menos que estoy leyendo. Pero también hay más cosas que podemos hacer dentro de un Word, donde tendríamos normalmente escrito nuestro guión, para que se note menos que estamos leyendo. Así que vamos a verlo. Mirad, os voy a enseñar qué es lo que tenéis que hacer para que en un Word no parezca que estáis leyendo. Primero, os vais a Vista y le dais a Modo Lectura. Ahora, si os dais cuenta, el borde del documento está más arriba, entonces podemos subirlo. De esta forma, siempre queremos que la línea que estamos leyendo esté lo más arriba posible y así, por lo tanto, esté más cerca de la cámara. Y así parezca que estamos mirando a la cámara en vez de leyendo el texto. Entonces, si yo ahora voy por aquí, por esta parte de aquí, lo subo y si os fijáis, ahora esto va a estar arriba del todo, entonces parece que no estoy como bajando en el texto, sino que siempre estoy mirando en el mismo sitio. Y en el caso de que estéis con un ordenador de mesa, ponéis la cámara lo más cerca de donde vais a estar mirando el texto, de forma que no parezca que estáis leyendo. Entonces, con todo lo que he dicho hasta ahora, ya sabes cómo leer sin que se note que estás leyendo, ya sabes qué cosas tienes que escribir, pero no decir en alto, para que tu discurso mejore mucho. Te he enseñado también cómo distinguirte del resto de personas y de esta forma seguramente tu exposición va a ser perfecta. Así que nada más, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, suscríbete al canal, déjame un like y recuerda que aprender sin hacer no es aprender. ¡Un saludo!